Buenas tardes, soy Mónica Álvarez de Buergo y junto con Emilio Cano somos los coordinadores de la plataforma temática interdisciplinar PTI del CSIC, Patrimonio Abierto, Investigación y Sociedad. Es un placer para nosotros continuar con este ciclo de webinars. Creo que esta es en la cuarta charla y es un webinar dedicado a investigadores e investigadoras en ciencia del patrimonio. Intentamos traer a investigadores e investigadoras que en diferentes temas y en diferentes técnicas, y doy la palabra a Emilio para que presente a nuestra invitada, y muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mónica. Como ya ha presentado Mónica, esta charla es parte del ciclo de webinars de la PTI País. En esta ocasión tenemos una charla que va a ser impartida por la doctora María Teresa Molina. Teresa Molina es graduada en Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural por la Universidad de Granada en el 2015 y con un máster en Ciencia y Tecnología de Patrimonio Arquitectónico del 2016, también por la misma universidad. Se incorporó al CENIM, al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, en el 2019 para realizar su tesis doctoral, que ha estado dedicada al tema de la evaluación de sistemas de protección para la conservación del patrimonio de los metales en el patrimonio científico-técnico. A lo largo de su tesis doctoral ha publicado tiene 6 artículos, resultado de esta tesis, y ha participado en varios proyectos y ha realizado estancias en el Instituto de Ciencia de Patrimonio del CNR en Italia, en Florencia. Leyó su tesis en la Universidad Carlos III, en el programa de materiales, de Ciencia y Tecnología de Materiales, Ciencia e Ingeniería de Materiales, perdón, de la Universidad Carlos III de Madrid, en septiembre del año pasado, del 23. Y hoy nos va a hablar precisamente pues, de esto, de su tema, con una charla que ha titulado La conservación del patrimonio científico técnico metálico, retos, avances y perspectivas futuras. Así que, sin más, darle las gracias a Teresa por prepararse esta charla y por compartir con nosotros todo su conocimiento y experiencia sobre este tema. Y sin más, pues le doy la palabra. ¿La podéis ver todos bien? Perfecto. Antes que nada, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Emilio, a Lorenzo, a Mónica por la presentación y por la organización de estas interesantes conferencias. Muchísimas gracias también a todas las personas, a todos los asistentes interesados en este tema, y pediros disculpas porque, como ya la mayoría sabéis, este seminario estaba programado para últimos de febrero, pero estaba afónica y tuvimos que posponer. Por lo que, bueno, afortunadamente ahora ya estoy totalmente recuperada y con muchas ganas de poder hablar con vosotros sobre patrimonio científico técnico. Como bien ha dicho Emilio, nosotros trabajamos en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas y en concreto en el grupo de corrosión atmosférica y patrimonio cultural, en el grupo CAPA. Como podéis ver aquí, somos de los más interdisciplinar y entre nuestras principales líneas de investigación pues destaca el estudio del impacto de contaminantes, aplicación de técnicas electroquímicas y espectroscópicas para la evaluación de corrosión y sistemas de protección, y desarrollo de métodos de protección como inhibidores y recubrimientos. Somos un grupo muy activo que solemos tener muchas colaboraciones y mayormente nuestros resultados se nutren de esto y también de la financiación de proyectos nacionales e internacionales. Hoy en concreto os voy a hablar del proyecto COMPACT, que comenzó en el 2019 y a
pesar de que ya a día de hoy no está vigente, todavía seguimos investigando sobre este tema. Se titula COMPAS, el acrónimo de la conservación de los metales en el patrimonio científico-técnico, y es una colaboración con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el MUNCIT. Si no lo conocéis, está compuesto por 3 sedes, una en Alcobendas, otra en Delicias, que actúa como almacén, y otra en Coruña, que es la que se inauguró de forma más reciente. Este museo es estatal y depende de la FECIT y también del Ministerio de Ciencia e Innovación. Como peculiaridad así interesante, puedo Disculpa un segundo, Teresa. entre las sedes reúne casi 20.000 objetos científico-técnicos. Ya está, perdona, Teresa. Nada. ¿Se me ha escuchado lo de antes? Sí, ¿no? Sí. Y bueno, antes de empezar con los avances que hemos realizado en este proyecto, en el proyecto Compact, me gustaría definir el patrimonio científico-técnico. Podríamos hacerlo como un conjunto de bienes materiales e inmateriales, ojo, de una determinada comunidad cultural que están relacionados con la actividad científica y tecnológica. Esto nos va a abrir un amplio campo de objetos como estos que podéis ver aquí, que van a abarcar desde un telescopio hasta un teléfono o incluso un coche de carga. Con esta gran variedad, pues es difícil no preguntarse si entonces todo este tipo de objetos que venimos utilizando atrás y todos los que vamos a utilizar en el futuro se podrían considerar patrimonio científico-técnico. Pues siento deciros que no, o al menos no todos, porque lo que convierte a estos tipos de objetos fabricados en serie en objetos únicos son la información sobre su uso y su historia. Me gusta poner siempre estos dos ejemplos para que se entienda mejor, ¿vale? El primero es que quiero que os fijéis en este microscopio que veis aquí. A priori, pues parece un microscopio, sí, peculiar, utilizado en el siglo XIX, pero seguro que lo veis con otros ojos si os digo que perteneció a Ramón y Cajal y que fue el que utilizó para sus investigaciones que le condujeron a ganar el premio Nobel. El otro ejemplo es este avión, que el morro se conserva en el Moncid Coruña y fue el encargado de transportar el Guernica desde Nueva York. Bueno, el Guernica o lo puedo señalar aquí o aquí detrás, que creo que se me ve también. Y fue el encargado de transportar el cuadro desde Nueva York hasta Madrid tras la muerte de Picasso en bodegas y que los mismos pasajeros lo supieron. Estos ejemplos pues, van a estar muy marcados por un valor histórico. Sin embargo, no todos los objetos gozan de ello. Y lo que va a prevalecer es el uso, ¿vale? El por qué se ha utilizado, cuándo se ha utilizado y sobre todo el cómo se ha utilizado. Me encanta siempre poner esta fotografía por eso, porque además de conservar ese objeto físico, si no conservamos la parte inmaterial, y por eso lo he recalcado en la definición, dentro de X generaciones no se va a poder valorar ese objeto como bien merece. Entonces, entre las características más peculiares de este tipo de patrimonio, pues esto que os acabo de comentar de la conservación de la parte intangible, otra característica sería el funcionamiento. Estos objetos están hechos para tener un uso, una vida útil. Y una gran parte de ellos están hechos para funcionar, para moverse. A día de hoy, una vez que se conservan en museos, pues no todos los objetos pueden conservarse en funcionamiento por motivos de gestión. Pero bueno, de esto comentaremos un poco más más adelante. Otra característica que me gustaría destacar es que para conservar este tipo de patrimonio es indispensable contar con un equipo interdisciplinar y no solo con conservador, restaurador, historiador, químico. Es
No, ya hablo de, además de la presencia de profesionales como relojeros, mecánicos, ingenieros y un largo etcétera, ya que eh, nosotros como conservadores y restauradores no estamos acostumbrados a intervenir este tipo de objetos. Tampoco se nos forma para ello. De esto también hablaremos un poco aquí en los retos. Bien, pues ya he dado así leves pinceladas en la introducción y ahora he recogido los distintos retos notables a los que se enfrenta la conservación de este tipo de patrimonio. Vamos a verlos detenidamente y de forma individual. El primero sería la falta de reconocimiento y de valor social, ¿vale? Eh, Esto, por ejemplo, he puesto estos objetos aquí a la izquierda y sigue ocurriendo a día de hoy. Eh, Como he dicho, están hechos para tener un funcionamiento, no con fines estéticos como un cuadro o una escultura. ¿Y qué pasa con este tipo de objetos tecnológicos? Que en el momento que se rompen o que sale uno con unas mejores prestaciones de características, pues suele pasar esto. Se desecha, se elimina, ¿vale? Que todavía estamos un poco lejos de valorar a ese tipo de patrimonio al igual que se hace con el artístico y arqueológico, porque tenemos muy arraigada todavía esa cultura de es un objeto, es un llamado un cachivache, ¿vale? Como diríamos en Andalucía. Y en el momento que ya no me sirve, lo desecho, pero no nos paramos a pensar su valor. Esto también se traslada en cifras, como seguramente habréis visto, cada vez que vais al Museo del Prado, al Thyssen, al Reina Sofía, hay obras que puntualmente están muy llenas de gente. Se traducen también los visitantes que tienen por año prácticamente más del triple de los museos más pequeños, entre ellos el de Alcobendas. Normalmente suele estar así, ¿vale? Y se nutre sobre todo de visitantes que vienen de las escuelas, institutos y pues la necesidad de criterios y metodología. Esta ausencia de criterios no ocurre solo a nivel nacional, sino también en internacional. En el panorama español, pues tenemos nuestra ley tan nueva de 1985 que solo nombra el patrimonio científico-técnico, la definición de patrimonio como alguna entidad de valor, pero no vuelve a nombrarlo durante toda la ley. En lo internacional, lo que más se acerca, pues esta carta de 2003 sobre patrimonio industrial, no tan directa, de forma indirecta. Ya aquí sí se incluye la necesidad de conservar el conocimiento sobre sus usos que os he comentado anteriormente. En 2022, supongo que también ha tenido algo que ver que con la llegada del año Cajal aquí, sobre todo a Madrid, la comunidad ha publicado en BOE hace unos pocos de meses una nueva ley de patrimonio cultural y aquí en esta ley sí hace alusión en artículos separados tanto al patrimonio industrial como al patrimonio científico-técnico. No se basa solo en la definición, sino también comenta un poco más de temática. No llega a adentrarse mucho en criterios y metodologías, pero bueno, poco a poco. Y bien, el último reto es la variedad material de los objetos. Este es el que me voy a centrar hoy porque es el más relevante del punto de vista de la investigación, ¿vale? Eh, Además de los metales, en un mismo objeto pues vamos a encontrarnos madera, plástico, cartón, vidrio, una infinidad de materiales, entre también los que pueden destacarse tóxicos como lubricantes, aceites, líquidos de freno, la espuma de los extintores. ¿Y cómo afecta esto a la conservación del objeto como tal? Pues se crean incompatibilidades entre el mismo objeto y además el que rodea
comparte exposición con él. También se da a que haya una gran dificultad a la hora de establecer parámetros de conservación preventiva con estas colecciones mixtas tan complejas. Y de verdad, ¿cómo afecta? Pues, degradando. Llega un momento en el que el mismo objeto es capaz de autodegradarse solo. Como trabajamos en un centro de investigación metalúrgica, no puedo pasar por alto y detallar un poco que, claro, el principal deterioro que tienen los metales, la parte metálica en estas colecciones, pues es la corrosión. Como tenemos una colección multimaterial muy variada, la solución más fácil pues sería disminuir la humedad relativa para evitar esa corrosión. El problema es que, claro, pues existiendo encontramos también una parte orgánica, como la madera o como el plástico, que si está a una humedad relativa muy baja, también pueden verse perjudicados. Y todo esto sin también, vamos comentando, de que además de los problemas de humedad, también puede haber problemas de contaminantes en el interior que emiten estas mismas partes orgánicas, ¿vale? Como ácidos orgánicos, sulfuros y un largo etcétera. Aquí os he traído un ejemplo, ¿vale? De un dilatómetro de la Fundación de Ciencia y Técnica de Florencia, y esto que veis aquí es el plomo, que se encuentra muy corroído, no es una tinta. Y bien, entonces, las acciones a plantear, los objetivos que se plantearon en el proyecto Compact fueron estos tres: conservación preventiva, curativa y difusión y puesta en valor. Nosotros nos centramos en los dos primeros, en actuar sobre el medio e evitar la interacción con el medio. Pero antes de actuar sobre el medio, pues hay que conocer. Lo que nos planteamos es que si en estas colecciones tan complejas sería posible. Pero bueno, dejo aquí la pregunta en el aire. Respecto a la conservación curativa, nos encontramos en que partíamos totalmente de la nada, no encontramos ningún tipo de investigación, de recubrimiento sobre los metales del patrimonio científico-técnico. Así que empezamos a partir desde cero y utilizar recubrimientos tradicionales. Bien, en este primer bloque, relacionado con todas las medidas de conservación preventiva, lo primero que hicimos en el museo fue una caracterización de los metales. Esto se hizo con una técnica de fluorescencia de rayos X portable, gracias a una colaboración con el IGEO, en concreto con Mónica Álvarez y Rafael Ford. Pudimos identificar que los metales más representativos eran las aleaciones de latón y acero al carbono y el acabado del nudo. Seguidamente, pues hicimos una selección de distintas localizaciones del Munci de Alcobendas y del Munci Coruña. Seleccionamos vitrinas y salas con ayuda de los restauradores para hacer una evaluación del ambiente y de su corrosividad. Actuar como dosímetros, ¿vale? De los metales más representativos, que son estos que veis aquí. Estos cupones se colocaron en esas distintas localizaciones junto con un data logger para medir humedad y temperatura y dispositivos pasivos para cuantificar la cantidad de esos contaminantes. Seguidamente, una vez que pasaron esos 9 meses de exposición, se hizo gravimetría para cuantificar la corrosión de los cupones y también se calculó la velocidad de corrosión para cada una de las medidas. Esto nos permitió categorizar las distintas localizaciones en función de su corrosividad y el riesgo que tendría exponer esos metales en esa localización. Salto ya directamente a los resultados más relevantes y me gustaría decir que el metal más afectado fue el plomo. Ya sabéis que es muy similar a los ácidos orgánicos, en concreto al acético y al fórmico, donde más se caracterizó fue en vitrina, en espacios de menor tamaño, poca ventilación y con mucha variedad material. Entonces, en los casos menos severos, más light, por así decirlo, pues nos encontramos solo óxido de plomo, luego ya no empezábamos a encontrar carbonatos, formiatos y acetatos en los casos más severos. Una cosa que no he comentado es que el Munci de Coruña está
situado justo enfrente de la playa, ¿vale? Y esto ha arrojado mucho, bueno, sigue arrojando bastante problemas con la humedad y la salinidad. Se ha detectado que en algunas salas la media anual es del 70%, con algunos picos del 90%, ¿vale? Eso ha hecho que otras probetas como el acero también se corroban, como el cobre, el latón y el aluminio. Bueno, en vitrinas decir que no ha sido tan severo, sí son las medias de humedad un poco más altas que en Alcobendas, pero en general no llega a ser tan agresivo, por lo que es muy importante tener un museo con un buen aislamiento y además con un buen sistema de climatización. Entonces, con estas leves pinceladas, os pregunto, ¿es viable tomar solamente medidas de conservación preventiva en este tipo de colecciones? Pues espero que compartáis conmigo esta respuesta y es que no, es necesario aplicar recubrimientos protectores ante el elevado riesgo de corrosión de todos estos metales y la complejidad material que tienen este tipo de colecciones y en concreto la del Moonfield, que es la que hemos estudiado. Entonces, pasamos al segundo bloque relacionado con los recubrimientos y la conservación curativa. De todos los metales, pues nos quedamos con los más representativos, como he dicho antes, el acero y el latón. Y para empezar, hicimos una encuesta a distintos profesionales, conservadores y restauradores nacionales e internacionales que alguna vez hubiesen intervenido sobre este tipo de objetos para ver qué tipo de resinas, de recubrimiento habían utilizado, ¿vale? Y estas eran las respuestas que veis aquí. Así que diseñamos un ensayo primero con estos recubrimientos y luego realizamos otro con recubrimientos alternativos, que son estos tres de aquí, que comentaré más adelante. En cuanto a las técnicas que se utilizaron, pues todas son portátiles y no destructivas. Aunque estos ensayos se hayan llevado todos en laboratorio, a nosotros nos gusta utilizar técnicas que luego se puedan volver a utilizar en casos reales in situ, por ejemplo en el museo. Entonces, se hicieron mediciones de la capacidad protectora, cambios de color, cambios químicos, cambio de espesor con esas técnicas que podéis ver aquí. Todo esto evaluó tanto antes de someterlos a envejecimiento acelerado como después. El envejecimiento al que se sometió pues, ha sido ciclos de condensación y de radiación ultravioleta. Bueno, como supongo que la mayoría de los que estáis aquí en el seminario seréis conservadores y restauradores, ya sabéis que es muy importante la estética, ¿vale? Que no nos cambie el aspecto de nuestro soporte, de nuestro metal. Y ya solo con eso, antes de ver los resultados de las otras técnicas, ya se pueden hacer los primeros descartes y señalar las primeras incógnitas. En general, en el caso del latón, el soporte se veía, bueno, ya he spoileado un poco. Las probetas se veían mucho más amarillas que las del acero. Entonces, para comprobar si se debía este amarillamiento, esta diferencia de color, por la resina, por el recubrimiento o por la oxidación del metal, eliminamos parte, después del envejecimiento acelerado, parte de ese recubrimiento y volvimos a medir el color. Entonces vimos que casi el 90% de ese cambio de color, de ese amarillamiento, se debía en el latón por la corrosión del sustrato y no por el recubrimiento. En cuanto al análisis de la capacidad protectora con impedancia electroquímica, obtuvimos resultados muy diferentes. Hoy he traído un caso de Incralac, que es el que mejor capacidad protectora tenía a tiempo pero antes del envejecimiento es esta línea roja que podéis ver aquí y va disminuyendo su capacidad protectora conforme va aumentando el tiempo de envejecimiento. Sin embargo, en casos como el Paraloid B48, partíamos de tres órdenes de magnitud menos que el Incralac, pero sin embargo aumentaba cuando sometíamos a envejecimiento. Pero vimos que esto no se debía a una mejora en la capacidad protectora en el recubrimiento, sino debido a esa corrosión que taponaba los poros del recubrimiento que se iban generando.
En cuanto al análisis por infrarrojo, en general detectamos que casi todas las resinas acrílicas tenían indicios un poco de fotooxidación, menos Incralac. Como podéis ver, el espectro es exactamente igual tanto antes como después del envejecimiento acelerado. Sin embargo, no es el caso de los otros paraloides y sobre todo del B67, que es el que más cambios químicos ha experimentado, ya que en el grupo carbonilo hemos encontrado muchos ensanchamientos y nuevos picos que corresponden a esa fotooxidación, pero también otros cambios en el espectro que están relacionados con un entrecruzamiento del polímero, lo que lo hace insoluble. Entonces, hacia modo de resumen, deciros que en metales científico-técnicos, en metales utilizados en patrimonio científico-técnico del nudo, los que mejores resultados han tenido en este envejecimiento acelerado han sido Incralac, seguido de Paraloid B44, cera microcristalina y Paraloid B70. Con estos resultados escogimos Incralac, la cera C80 y el B72 para hacer pruebas con recubrimientos alternativos. Como ya hemos visto que las resinas acrílicas se fotooxidaban y amarillaban un poco, una cosa que probamos fue adicionar nanopartículas de dióxido de titanio a baja concentración para ver si podíamos evitar esa fotooxidación. Este nanomaterial es fotocatalítico y ya ha sido utilizado en otro tipo de patrimonio como el patrimonio pétreo. Sin embargo, no hemos encontrado apenas estudios sobre metal. Entonces decidimos llevarlo a cabo. Y como podéis ver en este espectro de infrarrojo, la línea azul corresponde al paraloid solo antes de envejecer. Cuando se envejece, la línea roja, ¿vale? Se ensancha el pico y vuelven a salir otros nuevos hombros. Sin embargo, cuando se le han adicionado las nanopartículas a ese paraloid después del envejecimiento, no nos ocurre esto, ¿vale? Por lo que sí se puede decir que efectivamente reduce, por lo menos en el tiempo que nosotros ensayamos, la fotooxidación del acrílico. Sin embargo, cuando medimos la capacidad protectora de estos recubrimientos, vimos que después de someter a envejecimiento acelerado al paraloid dopado con las nanopartículas, la capacidad protectora bajaba muchísimo, por lo que decidimos analizarla con microscopía electrónico de barrido, estas probetas. Y vimos que a tiempo cero el recubrimiento aglutinaba bastante bien las nanopartículas, no se formaban poros, pero después del envejecimiento, estas nanopartículas, debido a que son muy activas cuando reciben esa radiación ultravioleta, son capaces de arrancar y de romper la película del polímero, dejando a la vista el metal, por lo que de nada nos serviría evitar la fotooxidación si luego que a la larga no nos va a durar, porque tiene una mala capacidad protectora. En cuanto al otro recubrimiento, exploramos la capacidad de que fuese capaz de autorregenerarse ante un daño físico. Esta idea está basada en un artículo de unos investigadores de China que lo probaron en industrias y sobre soportes de vidrio. Decidimos aplicar sobre metal, pero teniendo cuidado porque esta capacidad de autorregeneración se da cuando se somete el daño ante una humedad relativa elevada y tenemos metal, que es muy susceptible a la corrosión. Ante la presencia de esa humedad relativa alta. Entonces, una vez que se aplicó, vimos también que tenía un buen acabado y se hicieron distintos daños con un escalpelo, como podéis ver aquí, de distintos tamaños, superficiales, menos superficiales, y ya se sometieron a distintos tiempos y distintas humedades relativas. En el caso de los latones, aquí tenéis una foto del microscopio óptico antes de someterlo a humedad y esta es tras 6 horas de someterlo a humedad relativa muy elevada. Porque empezamos por 55, pero vimos que no funcionaba. Cuando subimos a 90, veíamos que la parte más superficial del recubrimiento sí era capaz de autorregenerarse. Esto nos ocurría tanto en el latón como en el acero. En este caso,
el daño era mucho más amplio y dejaba el metal al descubierto. Pero si os fijáis en la parte superior, ya empezaba el polímero a disolverse también con toda la matriz y iba sellando. Sin embargo, estas pintitas que veis aquí es corrosión localizada en el acero, por lo que ahora mismo no podría ser muy útil. Esto sigue en fase muy preliminar y hay que seguir jugando con las variables de humedad relativa a tiempo. Y bueno, en cuanto a las perspectivas futuras, ¿qué queda por investigar en este tema? Muchísimo. Daros cuenta que nosotros prácticamente empezamos desde cero, desde la parte, digamos, más científica. Y nos quedaría pendiente todavía al realizar ensayos naturales in situ en el museo con los recubrimientos más exitosos. También poder identificar las fuentes de emisión en el museo, porque ya hemos identificado esas vitrinas en las que hay una elevada cantidad de ácidos orgánicos mayormente, pero no sabemos qué parte del objeto es la que está midiendo o qué objeto. Y también, pues lo que os acabo de comentar, se necesita más investigación sobre este tipo de recubrimientos alternativos y sobre todo el autorregenerador. Ya personalmente, otra cosa que se queda pendiente y compartimos también con las restauradoras del museo es el tema de los lubricantes, ya que juegan un papel muy importante, ya que se usaban, bueno, se usan para reducir la fricción y evitar el desgaste durante el funcionamiento del objeto. Y claro, nos encontramos ante que este tipo de lubricante todavía está dentro del objeto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo conservamos porque forma parte de este o no lo conservamos? Esta pregunta, pues vamos, se la llevan realizando las restauradoras del MUNCID y del Museo también de Ciencia y Tecnología de Cataluña durante mucho tiempo y empezamos a hacer como unos pequeños ensayos que bueno, que llevamos al Metal 2022 en Helsinki sobre si estando el objeto expuesto sin funcionamiento, si ese lubricante en el interior está protegiendo o está corroyendo al metal. Se obtenieron resultados así interesantes. Nos hubiese gustado en seguir investigando sobre esto, pero bueno, si tengo suerte, he solicitado un proyecto para seguir investigando sobre este tema en Suiza. Esperamos que salga. De todas formas, decir que esta pregunta, lo de conservar, no conservar esos lubricantes, pues va a estar muy relacionado y dependiendo de si el objeto va a estar en funcionamiento o no. Personalmente, yo considero que esto es un aspecto muy importante que ya no solo se queda en patrimonio científico-técnico, sino que también en en arte cinético o en otro arte contemporáneo, que además de estar en funcionamiento y en movimiento, también, por ejemplo, como estas obras que veis aquí de Gentingeli, también obras como artísticas o musicales. Por lo que se sigue investigando sobre los lubricantes, fricción y desgaste, seríamos capaces de evaluar los riesgos de degradación por el funcionamiento, anticiparnos al deterioro y también planificar el funcionamiento de este tipo de objetos durante la exposición. Y nada, hasta aquí llego. Sé que hay mucho contenido, es muy denso, pero bueno, tenemos un tiempo para preguntas y si no diesen tiempo a todas, pues aquí os dejo mi email y podéis preguntarme y podemos comentar lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Teresa, a ti por la charla. A mí me parece muy interesante, pero no soy objetivo, de verdad, en este tema. No sé si tenemos preguntas, os ha puesto Enzo en o preguntas. Si Yo, quieres Emilio, si te importa, mientras van pensando las preguntas, quería puntualizar tres cosas. Una,
que cuando hemos enviado los dos correos electrónicos para este webinar, ha habido un error ahí que hemos introducido y que creemos que no tiene mayor importancia, pero bueno, que se ha arrastrado de otro webinar, que el CENIM, que es el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, se dice que es un centro del CSIC y de la Universidad Complutense de Madrid. No, ahí nos hemos equivocado y es solamente un centro del CSIC, ¿vale? Lo que se denomina centro propio, por si alguno se ha quedado con, con esa visión. Luego, quería dar las gracias a Lorenzo Ramos, que nos está dando apoyo desde la Vicepresidencia Adjunta de Áreas Científico-Técnicas del CSIC. Y luego, por último, si Teresa me permite, es puntualizar, porque yo creo que hay gente de fuera de Madrid, simplemente que Alcobendas es una localidad de la Comunidad de Madrid y que Delicias es un barrio del centro de Madrid, ¿no? Porque habrá gente que no se ubique. Y nada, muchas gracias. Yo que no es mi campo, me ha encantado. O sea que adelante con las preguntas. Bueno, no sé si hay alguien por ahí que levante la mano o alguna pregunta. No. Tema muy interesante, muy claro, o sea que creo que en general la gente ha quedado contenta. No sé si aprovechad que... Buenas tardes. Hola, buenas. Perdón, ¿puedo preguntar? Sí, sí, Disculpen sí, que adelante. intentaba escribir, pero voy a tardar mucho menos hablando, así que Nada, mejor así directamente no vemos las pregunto. caras también, que siempre es mucho más agradable Sí, que es lo malo de los webinars. Que... sí, es verdad. Cuéntame. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena, Teresa. Te ha quedado muy bonita la presentación y súper interesante. Se me queda después de haber trabajado también con patrimonio industrial, y sabiendo que es realmente un quebradero de cabeza, sobre todo con los tratamientos que se le dan, sobre todo en ambiente militar, es para volverte loco directamente. Quería saber si trabajasteis también, dentro de la experimentación que has contado, trabajasteis con piezas expuestas en el exterior o únicamente con piezas en vitrinas. En este proyecto solo contemplamos exposición a interior, porque la gran parte de piezas científico-técnicas, no, la del Museo de Ciencia y Tecnología de Madrid, son todas expuestas en el interior. Ajá. Pero sí, sí, sabemos también que es otra cuestión pendiente, porque también toda esta parte más no tan científico-técnica, pero industrial, sí es verdad que estos objetos están expuestos al exterior y no he llegado todavía a hacer ensayos. Y es verdad que las condiciones, la evaluación que hemos hecho con los recubrimientos de envejecimiento acelerado, eh, las condiciones utilizadas, digamos que no se darían un poco en el interior del museo. Y quizás incluso se pueden extrapolar más aún a los metales que están expuestos en el exterior. Que mira, también sería un poco válido, porque de todas formas cuando probamos todas esas resinas, lo que queríamos hacer era un primer barrido, un screening de todos los recubrimientos que nos habían dicho restauradores, y hay algunos, sí me acuerdo que un par de ellos sí se centraban mucho en de los que estaban expuestos en el. Pero vaya, al fin y al cabo lo que se seguía utilizando, lo que respondieron eran ese tipo de resinas. Por lo que el ensayo también que hemos realizado, pues también podría ser un poco a esos expuestos en el exterior. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Hay una pregunta de Alma Barberena, que pregunta a María Teresa, sobre protecciones de capas polícromas sobre metal industrial, ¿tenéis alguna investigación abierta? Nosotros no, pero creo que en Portugal ya están comenzando a, a investigar sobre ese tema también. Porque claro, es verdad que nosotros nos hemos centrado mucho en metal desnudo, pero en el mismo museo también había una proporción, aunque menor, de que ese metal tenía capa de policromía. Y ahí nosotros,
pero sí me consta que hay una investigación de la universidad que estaban empezando a investigar sobre ese tema. De Serra, buenas tardes. ¿Está en mente experimentar protectores industriales existentes en el mercado? Hasta ahora no lo he comentado, pero en los recubrimientos alternativos, además de haber ensayado el Paraloid con las nanopartículas y el autorreparador, también hicimos ensayos con Oguatrol, que también nos consta de que se está utilizando muchísimo en patrimonio industrial, sobre todo expuesto al exterior. A nosotros sobre patrimonio científico técnico en el interior. Metal desnudo, muy mala capacidad protectora y nos ha amarillado bastante. Pero sí que es verdad, y no quiero tampoco spoilear mucho, pero en superficie precorroída, como el acero corten, parece estar funcionando mejor. Y hasta aquí no hemos quedado, porque claro, esto nos pilló otro tema y solo nos comentaron el Oguatrol en esa encuesta y también que hemos ido viendo en distintas ponencias de patrimonio científico técnico. Pero sí, no estaría mal si alguien también sabe de algún recubrimiento o inhibidor que se esté utilizando en este tipo de patrimonio, ya sea expuesto en interior o en exterior, bueno, podría comentar y también podemos ver si podemos hacer alguna evaluación. A mí me gustaría preguntar una cosa que, dado que es patrimonio metálico científico-técnico, imagino que no ha lugar o que no existe demasiado de en ambiente de enterramiento y tampoco en condiciones subacuáticas, ¿no? Pensando a lo mejor en todos los pecios que hay, y bueno, pues algún instrumento, ¿no? De medida o algo que se transportase o que sirviese para la navegación. No estéis haciendo o que estéis un poco haciendo. No lo hemos contemplado, Mónica, pero sí es verdad que puede haber casos en concreto. Y ahí está ya la delgada línea entre el patrimonio científico-técnico y otros patrimonios. Es verdad que también hay útiles herramientas, como has dicho, de astronomía, de Mm. matemáticas, de tal que se llevan utilizando desde muchísimos siglos y que pueden haber aparecido enterrados, pueden haber aparecido también en barcos en inmersión, pero claro, ahí está ya la cosa. En el arqueológico tienen mucho, pero ahí ya se considera como patrimonio arqueológico. Te digo que esa es Mm, la delgada línea entre los patrimonios. Nosotros es verdad que nos hemos centrado sobre todo en esta parte, ¿vale? Pero sí es verdad que luego ujú, puntualmente pues también no podemos encontrar casos especiales y específicos como ese. Pero claro, ahí está la delgada línea. Ya no sabemos mm. dónde empieza un patrimonio y dónde empieza el otro. ¿Y no existe posibilidad, no se contempla que un objeto pueda pertenecer a varios tipos de patrimonio? ¿Tiene que encajar siempre en uno? Y de hecho, Pregunto. en este nuevo BOE, en esta nueva normativa de la Comunidad de Madrid, casi es la misma definición para patrimonio industrial y para patrimonio científico técnico. Entonces, hay ahí también ya una corriente entre conservadores y restauradores de patrimonio científico técnico que están diciendo de unificar, llamarlo pues, patrimonio tecnológico, porque al fin y al cabo es el punto en común entre Mm, ambos. mm. Yo Muchas creo que gracias, aquí Teresa. el problema es más que no esté contemplado en ningún sitio que esté contemplado en más de uno, ¿no? Yo creo que ahí no veo, no veo problema. Tenemos patrimonio artístico que tiene también un valor histórico, o pueden ser piezas arqueológicas que tienen un valor artístico, y ahí no creo que haya ningún problema. Luego, bueno, pues sobre los criterios que se apliquen o cómo se trabaje sobre él, podrá haber más discusión, pero yo creo que lo importante para asegurar la conservación de los bienes es que al menos esté contemplado y que se reconozca el valor que tiene como testimonio de una cultura científico-técnica, no solamente eso.
Pero bueno, pues se está avanzando, como ha dicho Teresa, hay aspectos en los que se va mejorando, es un camino que todavía es joven y hay muchas cosas que mejorar y seguramente los próximos años se podrá ir avanzando más. Una pregunta, Vanessa pregunta, me gustaría saber si es un hecho que los lubricantes usados en este tipo de artefactos deterioran a los mismos químicamente o solo una sospecha. Nosotros en ese mini ensayo que hicimos, que lo llevamos en un póster, pudimos ver de algunos lubricantes que sacamos muestras del Moonfit, de Delicias, del almacén. Algunos, después de medir la capacidad protectora, vimos que algunos sí contemplaban, quedaba todavía algo de protección, que si estuviese el metal desnudo, ¿vale? No perjudicaba. Sin embargo, otros era como si el lubricante no estuviera. Para esto, para decir si deteriora químicamente, había que seguir investigando. Y esto es lo que me gustaría hacer a partir de ahora, de evaluar de alguna forma también químicamente, además de con electroquímica, esos lubricantes para ver cómo están afectando al metal, porque de algunos sí es verdad que detectamos material particulado del fuel, del motor de los coches, tal. Sabemos que ahí sí puede producirse también un daño físico. Fíjate que hay un coche que está parado durante 10 años en exposición y de pronto con todo el aceite lubricante en su interior y a los 20 años deciden volverlo a poner en funcionamiento sin cambiar ese aceite. A lo mejor químicamente no va a hacer mucho daño, pero sí mecánicamente, porque esas partículas que se quedan en ese aceite en suspensión, en el momento que vas a arrancar ese motor se van a llevar y van a abrasar toda esa superficie metálica. Entonces, ya os digo, queda muchísimo todavía, pero sí, hay sospechas de que puedan estar envejecidos esos lubricantes, alterados y que estén corroyendo. No sé si... pregunta Alma Barberena, pregunta si sobre aceites que se aplicaban antiguamente para proteger las partes desnudas de metales en funcionamiento, como trenes, etcétera, ¿tenéis pensado en compararlos con los protectores sintéticos? Ahora mismo no, porque ya como he mostrado tenemos ya una lista muy larga de trabajos futuros y bueno, sí, se contemplan también probar otro tipo, también como ha dicho Xavi, de otro tipo de soluciones. Pero claro, como partimos desde cero, tenemos aquí una línea de investigación abierta que podría durar años, años y años. Y por supuesto, a mí me encantaría, pero bueno, vamos a ir abordando temas poco a poco. Pero sí, sí, está también entre los planes más a largo plazo, pero está. Nada, para próximas tesis que dirijas, para cuando vayas de pase al otro lado a dirigir. Que tenéis trabajo, vamos. Sí, sí. Bueno, yo creo que en esto los que llegamos a patrimonio cultural sabemos que el trabajo no se acaba. El dinero para pagarlo, pues ya no sabemos, pero trabajo como tal no se nos acaba. Y hay siempre muchas incógnitas y muchas cuestiones que quedan pendientes. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta más. Ya estamos por ir terminando. Todo el mundo ha manifestado su agradecimiento, Teresa. Yo creo que les ha parecido muy, muy, muy interesante. Están diciendo, dando las gracias y nada, nosotros también te damos las gracias porque solemos atracar a las personas y las personas pues se ven atracadas y no les queda más remedio. Pero muchísimas gracias por esta charla que parece, la has preparado de una forma tan sencilla que parece fácil, pero porque la has presentado muy bien. Así que nada, agradecer a todos y a todas la acogida que están teniendo estos webinars en Ciencia del Patrimonio. Vamos a intentar cada mes o cada 2 meses lanzar otro más y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Lorenzo por el apoyo. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos. Gracias y hasta el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.